Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José, en especial a los estudiantes de grado noveno en su curso de física. Este es un video elaborado por el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda y tiene como propósito mostrar la solución al detalle de el problema que se planteó como taller evaluativo del primer desempeño del segundo semestre del año 2023, que en su contexto se refería a hacer el estudio cinemático de dos cuerpos que, transitando en una carretera, en algún momento se iban a cruzar de frente, y que traía como propósito encontrar la zona donde se habrían de encontrar de frente, la hora de llegada a cada uno de sus destinos y en sí hacer el estudio cinemático de cada uno de ellos. Ese estudio se basa en las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Donde entonces en el movimiento rectilíneo uniforme tenemos como única función que el desplazamiento es igual al producto entre la velocidad y el tiempo transcurrido. Mientras en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos dos ecuaciones. Una primera que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más el resultado del producto entre la aceleración y el tiempo transcurrido. Y la segunda ecuación nos dice que el desplazamiento es igual a la suma de los resultados de dos productos. El primero de ellos es la multiplicación de la velocidad inicial por el tiempo transcurrido y el segundo de ellos es la multiplicación entre la constante 1/2 multiplicado por la aceleración y multiplicado por el cuadrado del tiempo transcurrido. Bueno, visto ya en detalle cuáles son las características contextuales de este movimiento. Lo primero es que nos muestran el mapa de trayectoria que hemos de asumir recta y es la trayectoria entre las ciudades de Cartago y Buga, reconociendo como sitios principales a Cruces, Obando, La Victoria, Zarzal, La Uribe, Buga la Grande, Andalucía, Tuluá, San Pedro y Buga. También se puede observar en ese mismo mapa que entre Cartago y Cruces hay una separación de 16 kilómetros, que entre Cruces y Obando hay 12 kilómetros, que entre Obando y La Victoria hay 12 kilómetros, que entre La Victoria y Zarzal hay 16 kilómetros, que entre Zarzal y La Uribe hay 16 kilómetros, que entre La Uribe y Buga la Grande hay 16 kilómetros, que entre Buga la Grande y Andalucía hay 8 kilómetros, que entre Andalucía y Tuluá hay 12 kilómetros, que entre Tuluá y San Pedro hay 12 kilómetros, y que entre San Pedro y Buga hay 8 kilómetros. Además puede reconocerse que en esa trayectoria tenemos marcados unos puntos que me están mostrando la escala. Quiere decir que cada uno de esos entre punto y punto hay 4 kilómetros. Y eso va a ser muy importante porque ahora que miremos la descripción de los cambios de velocidad que sufren cada uno de los cuerpos, se va a ver que hay ciertos cambios que ocurren entre un municipio y otro municipio y no necesariamente sobre el municipio. ¿A qué me refiero? Miremos el vehículo A. El vehículo A parte de Cartago hacia Buga a las 8 de la mañana. ¿Y cuál es su régimen de velocidad entonces? Como parte de Cartago a las 8 de la mañana, arranca con velocidad 0 km por hora y cuando han transcurrido 12 kilómetros de los 16 que hay entre Cartago y Cruces, ya la velocidad va en 80 kilómetros por hora. O sea que hemos de asumir que su velocidad se fue incrementando poco a poco a lo largo de esos 12 kilómetros entre 0 y 80 kilómetros por hora. Para ya estabilizar esa velocidad y pasar a 80 kilómetros por hora por Cruces, por Obando, y cuando ya pasó Obando, cambia un poco el régimen de velocidad y durante los 8 kilómetros siguientes eleva la velocidad desde 80 hasta 90 kilómetros por hora. Y al estabilizarla, entonces ya va a pasar a 90 kilómetros por hora por La Victoria, por Zarzal, por La Uribe. Cuando ya pasa La Uribe,
va a utilizar 12 de los 16 kilómetros que lo separan de Bugalagrande para hacer una reducción de velocidad desde 90 kilómetros por hora a 70 kilómetros por hora. Cuando ya allí en ese sitio, faltando 4 kilómetros para llegar a Bugalagrande, ya tiene una velocidad de 70 kilómetros por hora, la va a mantener constante pasando por Bugalagrande y pasando por Andalucía. Una vez pasa Andalucía, va a utilizar los 12 kilómetros que lo separan de Tuluá para hacer una reducción de velocidad desde 70 hasta 50 kilómetros por hora. Y cuando ya pasa por Tuluá a 50 kilómetros por hora, va a utilizar la distancia que tiene entre Tuluá y San Pedro, que son 12 kilómetros, para hacer una reducción desde 50 kilómetros por hora hasta 20 kilómetros por hora. Y una vez en San Pedro a velocidad 20 kilómetros por hora, va a hacer una reducción de velocidad hasta cero durante los 8 kilómetros que los separan. Ahora, ya valorando al otro vehículo, el vehículo B, tenemos que resaltar que primero no parte al mismo tiempo que el vehículo A y fuera de eso se mueve en sentido contrario. ¿Qué nos dicen del vehículo B? Que el vehículo B se va moviendo en el otro sentido contrario al de el movimiento Cartago-Buga, que dentro de los cálculos hemos de asumir ese sentido Cartago-Buga como el positivo y el sentido Buga-Cartago como el negativo. Entonces, el vehículo B parte de Buga hacia Cartago a las 8:30 de la mañana con velocidad 0. Va a utilizar los 8 kilómetros que lo separan de San Pedro para incrementar su velocidad de 0 hasta 50 kilómetros por hora. Va a utilizar los 12 kilómetros que lo separan de entre San Pedro y Tuluá para incrementar su velocidad de 50 hasta 90 kilómetros por hora. Y una vez ahí en Tuluá con velocidad de 90 kilómetros por hora, entonces la va a mantener constante al paso por Andalucía y al paso por Bugalagrande. Una vez pasa Bugalagrande, va a utilizar los 4 primeros kilómetros que lo separan de La Uribe para hacer una reducción de velocidad de 90 a 80 kilómetros por hora. Entonces, en ese paraje que faltan 12 kilómetros para llegar a La Uribe, ya tiene velocidad 80, la va a mantener constante al paso por La Uribe, al paso por Zarzal, al paso por La Victoria. Los primeros 4 kilómetros que hay entre La Victoria y Obando, que al final son 12, en los primeros 4 kilómetros practica una reducción de velocidad desde 80 hasta 50 kilómetros por hora. Y cuando ya faltan esos 8 kilómetros para llegar a Obando, entonces va a estabilizar la velocidad en 50, pasa por Obando a 50 kilómetros por hora, pasa por Cruces a 50 kilómetros por hora, y una vez llega a Cruces, va a utilizar 4 de los 4 primeros kilómetros de los 16 que lo separan de Cartago para hacer una reducción de velocidad de 50 hasta 30 kilómetros por hora. Y una vez en ese sitio, faltando 12 kilómetros para llegar a Cartago, tiene velocidad 30, practica otro tipo de frenado y durante esos 12 kilómetros va a ir rebajando su velocidad paulatinamente desde 30 hasta 0 para detenerse exactamente en Cartago. Entonces miren que los datos que nos ha suministrado el problema son las distancias, que a la larga nos va a servir para definir los desplazamientos, y los cambios de velocidad que ocurren a lo largo de la trayectoria. ¿Qué serán las variables que vamos a tener que calcular? Pues vamos a tener que estar calculando siempre los tiempos transcurridos, los tiempos que se demoran en ir de sitio a sitio, porque eso nos va a llevar a contestar las preguntas. Porque una pregunta nos dice calcular la hora a la cual los vehículos pasaron por los municipios de La Victoria, Bugalagrande y Tuluá. La segunda pregunta nos dice calcular la hora de llegada a su destino para ambos vehículos. Es decir, el vehículo A que sale a las 8 de la mañana de Cartago, ¿a qué hora llega a Buga? Y el vehículo B que partió de Buga hacia Cartago a las 8:30 de la mañana, ¿a qué hora llega a Cartago? Y la tercera pregunta nos dice entre cuáles municipios se van a encontrar de frente los vehículos. Entonces,
Como se implementó la estrategia de que en cada uno de los grupos hubiese un punto de referencia distinto, es decir, para el 9.1 se definió que el punto de referencia en donde iba a ir las mediciones era Buga, mientras para 9.2 se definió que el punto de referencia fuese La Victoria, y para 9.3 el punto de referencia fuese Zarzal. Vamos a hacer todos los cálculos que son independientes de la posición, es decir, las aceleraciones, tiempos transcurridos, cambios de velocidad, desplazamientos, y por último definimos las posiciones porque son las que tienen que ver con respecto a sus puntos de referencia. Entonces, comencemos con el análisis del cuerpo A. De ese cuerpo A, entonces me hablan de un primer tramo. ¿Y ese primer tramo cuál va a ser? Va a ser el tramo donde el punto inicial es tiempo 0, 8 de la mañana. Nos falta saber cuál es el tiempo 1 y por tanto el tiempo transcurrido 1. ¿Y dónde va a quedar ese punto 1? Pues ese punto 1 es el sitio donde ya el vehículo lleva una velocidad de 80 kilómetros por hora, que viéndolo en el mapa, pues corresponde a 12 kilómetros al haber salido de Cartago. Entonces, por eso en los datos iniciales, como podemos ver a lo largo de este renglón que voy a señalar, nos dice tiempo inicial 8 de la mañana, tiempo final no se sabe, por tanto no se sabe el tiempo transcurrido. La velocidad inicial es 0, la velocidad final es 80 km por hora. El cambio de velocidad, que es la velocidad final menos la velocidad inicial, o sea, V1 menos V0, pues a 80 le quito 0, me da 80 km por hora en I. Sé el cambio de velocidad, pero no sé la aceleración, y sé el desplazamiento, que son 12 kilómetros en el sentido positivo, porque hemos dicho que de Cartago hacia Buga se va a tomar como el sentido positivo. Si vemos las ecuaciones, pues si yo tomase la primera ecuación, en la primera ecuación conozco la velocidad final, conozco la velocidad inicial, no conozco ni la aceleración ni el tiempo, me hacen falta dos cosas. Y si me voy a la ecuación 2, entonces conozco el desplazamiento, conozco la velocidad inicial, no conozco el tiempo transcurrido, no conozco la aceleración. También me faltan dos cosas, pero son las mismas dos cosas que me faltan en la primera ecuación. Entonces, ¿qué decisión se toma aquí? Hacer un principio de superposición. ¿Y cómo va a ser ese principio de superposición? Cuando usted ve los métodos de resolución de ecuaciones, el profesor o la profesora le ha de explicar un método que llama la sustitución. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la sustitución aquí? Concentremos la atención en este renglón acá. Miren que la velocidad inicial en la ecuación 1 está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces me queda velocidad final menos velocidad inicial, o sea, el cambio de velocidad es igual al resultado del producto de la aceleración por el tiempo transcurrido. Bueno, la ecuación de aquí abajo, la del desplazamiento, miren la forma en que la voy a escribir. Desplazamiento igual a velocidad inicial por tiempo, que hasta ahí es lo mismo que se ha trabajado, más un medio, pero ¿qué va a pasar? Dice A por el tiempo al cuadrado, entonces yo lo dejo A por el tiempo multiplicado por otro tiempo. Entonces, la flechita ahí que está mostrando, pues que vamos a hacer la sustitución, que en esa segunda ecuación donde dice A por el tiempo, lo vamos a reemplazar por la diferencia de velocidades. Y cuando ponemos una ecuación con la otra, me resulta esta que va a ser muy útil para mi trabajo. Y me dice, desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo transcurrido más un medio de la diferencia de velocidades por el tiempo transcurrido. Cuando observamos, ahí en esa ecuación solo tengo una sola variable, el tiempo transcurrido. Por tanto, allí hallaremos el tiempo transcurrido y después, reemplazando en cualquiera de las otras dos, vamos a saber que vamos a encontrar la aceleración.
¿Y por qué había aceleración? Porque sabemos que es un tramo que debe modelarse con las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque hay cambio de velocidad. Entonces, reemplazando en la fórmula, ¿qué me va a pasar? ¿Quién es el desplazamiento? Ah, pues el desplazamiento es 12 kilómetros. ¿Quién es la velocidad inicial? Ah, pues 0. ¿Quién es el tiempo transcurrido que estamos buscando? El primer tiempo transcurrido. ¿Quién es la diferencia de velocidad? 80 menos 0. Y multiplicado otra vez por el tiempo transcurrido. ¿Eso qué me va a terminar dando? 0 por cualquier tiempo me va a dar 0. Entonces ahí queda cancelado. Entonces al final la ecuación me va a decir 12 kilómetros en I va a ser igual a 80 dividido 2 va a dar 40. 40 kilómetros por hora en I multiplicado por el tiempo transcurrido. Reemplazando entonces, nos va a decir, como queremos que el tiempo transcurrido nos dé en minutos, entonces vamos a incluir un factor que nos diga que una hora son 60 minutos. Entonces, como si ya lo podemos tener en magnitudes, porque vemos que los vectores direccionales nos dieron iguales, entonces va a decir 12 kilómetros es igual a 40 kilómetros por hora multiplicado por un factor que dice que una hora son 60 minutos y multiplicado por el tiempo transcurrido 1. 40 sobre 60 es lo mismo que 2 tercios, entonces me va a quedar que 12 kilómetros es lo mismo que 2 tercios de kilómetro sobre minuto multiplicado por el tiempo 1. De allí el 2 tercios pasa a dividir y termina dando entonces que el tiempo transcurrido son 18 minutos. Esos 18 minutos, cuando lo reemplace en la ecuación 1 para calcular la aceleración, me va a llevar entonces a que la aceleración es igual a la resta de velocidad dividido por el tiempo transcurrido. La resta de velocidad era 80 km por hora en I, dividido 18 minutos, nos lleva entonces a que la aceleración corresponda a 40 novenos de kilómetros por hora por cada minuto en I. Lo más importante para destacar acá es que entonces el cuerpo, como el tiempo transcurrido va a ser igual al tiempo inicial menos el tiempo final menos el tiempo inicial, entonces el tiempo final es igual al inicial más el tiempo transcurrido. ¿A qué hora arrancó el vehículo de Cartago? A las 8 de la mañana. ¿Cuánto tiempo fue el transcurrido? 18 minutos. Pues por tanto, por ese sitio pasó a las 8:18. Ahora vamos a calcular el tiempo en el que pasó por cruces, que ese tiempo es solo el que va a emplear para recorrer 4 kilómetros. ¿Qué datos tenemos? Sabemos que por el sitio del kilómetro 12 arrancando de Cartago pasó a las 8:18. No sabemos a qué horas pasó por cruces, o sea que hay que definir cuánto era el tiempo transcurrido. Lo que sí sabemos es que ambos tiempos se realizaron a la misma velocidad. Como se realizaron a la misma velocidad, lo que tenemos es un movimiento rectilíneo uniforme. Por tanto, no hay diferencia de velocidad, tiene que dar 0 y por tanto no hay aceleración. Entonces, reemplazando estos datos en la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué se va a tener? Se va a tener que el desplazamiento, que es igual a la velocidad por el tiempo transcurrido, pues el desplazamiento para nosotros corresponde a los 4 kilómetros, la velocidad a 80 kilómetros por hora, lo que queda faltando del tiempo transcurrido. Dado que los vectores direccionales son iguales, podemos trabajar en magnitudes, entonces esos 80 kilómetros por hora van a ser afectados por el factor de conversión que me va a decir que una hora son 60 minutos y terminamos teniendo entonces que 4 kilómetros es igual a 4 tercios de kilómetro por minuto por el tiempo transcurrido 2.
Despejando entonces el tiempo transcurrido 2 nos va a dar 3 minutos. ¿Y eso qué indica entonces? Nos va a indicar que ya el carro iba en 8 y 18 y vamos a transcurrir otros 3 minutos. El carro pasa por cruces a las 8:21 de la mañana. Bueno, ya ahorita seguimos con el análisis que nos lleve hasta Obando. Miremos. Corresponde al tramo 3. Vamos a la izquierda para que tengamos ahí presente. Tramo 3, por cruces pasó a las 8:21. El tiempo 3 para nosotros va a ser el tiempo del paso por Obando. No conocemos el tiempo transcurrido 3. Conocemos la velocidad inicial que es 80, la velocidad final que es 80. Eso constituye que es un movimiento rectilíneo uniforme. Su diferencia de velocidad pues va a dar 0. Por tanto, su aceleración da 0 y el desplazamiento pues son los 12 kilómetros que separan a cruces de Obando. Utilizando la misma ecuación del movimiento rectilíneo uniforme que vamos a tener y los similares despejes en que reemplazando entonces nos va a dar que el desplazamiento es 12, que la velocidad era 80 y que nos falta el tiempo transcurrido 3. Como en los tiempos lo estamos dando en minutos, entonces convertimos, le aplicamos el factor de conversión de que una hora son 60 minutos, se lo aplicamos a la ecuación. Te nos va a decir 12 kilómetros es igual a 80 kilómetros por hora por una hora, que son 60 minutos, y multiplicado por el tiempo transcurrido 3. Eso nos lleva a que, ya trabajando en magnitudes, me va a decir que 12 kilómetros son 4/3 de kilómetros sobre minuto por el tiempo transcurrido 3, y por tanto el tiempo transcurrido 3 son 9 minutos. Él ya ha pasado por cruces a las 8:21 de la mañana, por tanto va a pasar por Obando a las 8:30 de la mañana. En el tramo 4, recordemos que en un paso intermedio, antes de llegar a la victoria, el cuerpo incrementó su velocidad entre 80 y 90 kilómetros por hora. Entonces hay que hallar cuánto vale ese tiempo transcurrido allí. Ese tiempo transcurrido allí nos va a decir qué datos tenemos. Estamos en el tramo 4 y nos dice que el tiempo inicial es las 8:30, el tiempo final no lo conocemos, por tanto no conocemos el tiempo transcurrido, que es para nosotros el 4. Conocemos la velocidad inicial, que son 80 kilómetros por hora, conocemos la velocidad final, que son 90 kilómetros por hora. Bueno, la diferencia de velocidad son 10 kilómetros por hora en I, por tanto debemos conocer una aceleración, que vamos a llamar aceleración 4, y conocemos que el desplazamiento en el cual ocurre ese cambio de velocidad de 80 hasta 90 ocurre a lo largo de 8 kilómetros. Eso nos lleva a que utilicemos otra vez la superposición de esas dos ecuaciones y terminamos utilizando esta ecuación. Y esa ecuación nos dice que el desplazamiento vendría siendo entonces el desplazamiento 4, que la velocidad inicial, la velocidad 3, el tiempo transcurrido 4, más un medio de la velocidad final viene siendo la velocidad en el punto 4, la velocidad inicial la del punto 3 y el tiempo transcurrido 4. ¿Quién es nuestra variable acá? Tiempo transcurrido 4. Reemplazando las cifras, ¿qué me va a dar entonces? Me va a decir que el desplazamiento son 8 kilómetros, que la velocidad 3 es 80 kilómetros por hora multiplicado por el tiempo transcurrido 4, más un medio de B4 menos B3 son la diferencia de velocidad 4 y son 10 kilómetros por hora en I, y multiplicado por el tiempo 4. A cada uno de esos términos le colocamos el factor de conversión para que nos quede el tiempo en minutos y nos termina quedando una ecuación que nos va a decir
que 8 kilómetros es igual a 4/3 de kilómetro sobre minuto multiplicado por el tiempo transcurrido 4 más 1/12 de kilómetro por minuto en tiempo transcurrido 4. Cuando a 4/3 le sumamos 1/12, pues eso termina siendo 17/12 de kilómetro por minuto multiplicado por el tiempo transcurrido 4. Entonces tenemos esta expresión como expresión base. Ya podemos pasarnos a magnitudes porque tenemos consideración de que los dos vectores direccionales a ambos lados del igual son los mismos, y como vamos a hablar de tiempo, en tiempo no podemos hablar de parte direccional, sino que solo magnitudes. Entonces nos queda 8 kilómetros es igual a 17/12 de kilómetro por minuto multiplicado por el tiempo transcurrido 4. Mandamos el 17/12 a dividir y nos va a dar 96/17 de minuto. Ese 96/17 de minuto yo lo descompongo en 85/17 de minuto más 11/17 de minuto. ¿Por qué? Porque el múltiplo de 17 que se encuentra inmediatamente por debajo de 96 es 85. Entonces, al sobrante, que son 11/17, le aplico el factor de que 60 segundos son un minuto para que me dé esa fracción en segundos. Entonces me dice que el tiempo transcurrido 4 son 5 minutos y 38.82 segundos. Reemplazando esos tiempos en la ecuación primera para hallar la aceleración 4, entonces al final pues utilizamos el fraccionario para que nos quede más fácil. Miren, entonces la aceleración pues es la división entre el cambio de velocidad sobre el tiempo transcurrido, y eso nos termina dando 170,96 de kilómetros por hora por cada minuto, que simplificándolo de mitad y mitad nos queda 85,48 de kilómetros por hora por cada minuto. Pues este es un dato que para la solución del ejercicio no tenía tanta trascendencia porque estamos preocupados por los tiempos. Entonces resulta que el cuerpo ya tenía como tiempo inicial las 8:30 de la mañana a su paso por Obando, y le vamos a sumar 5 minutos con 38 segundos. Eso nos lleva a que en ese sitio donde ya logró la velocidad de 90 kilómetros por hora, ya va a las 8:35 con 38 segundos. Pasamos al tramo 5. Vamos a borrar líneas. Y pasamos al tramo 5, que el tramo 5, ¿qué objetivo tiene? Encontrar la hora a la cual va a llegar a la victoria. Bueno, entonces miremos los datos de ese tramo 5. ¿Y qué nos dice en el tramo 5? Nos dice que el sitio donde ya la velocidad llegó a 90 km por hora, por ahí se pasó a las 8:35 con 38 segundos. ¿A qué hora va a pasar por la victoria? No se sabe, es el tiempo 5. Vemos que allá el tiempo transcurrido 5. Las velocidades en el punto 4 y 5 son iguales, por tanto el movimiento rectilíneo uniforme. La diferencia de velocidad va a ser 0. Y la aceleración, por tanto, va a ser 0. Eso en cuanto distancia se va a lograr en un desplazamiento de 4 kilómetros. Entonces, reemplazando en la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, que es desplazamiento igual a velocidad por tiempo transcurrido, me va a quedar que el desplazamiento son 4 kilómetros, la velocidad son 90 kilómetros por hora, y vamos a hallar el tiempo transcurrido. Le colocamos el factor
que me dice que una hora son 60 minutos para que el tiempo me dé en minutos. Y entonces al final voy a encontrar que el tiempo transcurrido terminan siendo 2 minutos 40 segundos. Entonces, sí, al tiempo que teníamos, que eran las 8:35 con 38 segundos, le sumamos 2 minutos y 40 segundos, eso nos va a implicar que la hora de llegada a la victoria terminan siendo las 8:38 con 18 segundos. Bueno, ahora vamos a ir desde la Victoria hasta la Uribe. De la Victoria a la Uribe me va a decir entonces que el tiempo transcurrido es, algunos dirán, bueno, ¿y qué va a hacer con Zarzal? Pase derecho Zarzal para calcularlo después, porque mi propósito es llegar hasta donde podemos calcular el tiempo en el cual llega a Buga. Entonces el tramo desde la Victoria hasta la Uribe es a la misma velocidad, aunque yo perfectamente hubiera podido hacer la Victoria Zarzal, Zarzal la Uribe, eso no tiene ningún problema. Entonces, desde la Victoria hasta la Uribe, el tiempo en la Victoria es 8:38 con 18 segundos. No sabemos a qué hora va a llegar a la Uribe, no sabemos el tiempo transcurrido, por tanto, sabemos que la velocidad no ha cambiado, es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto, el cambio de velocidad da 0. Y la aceleración da 0. Y que el desplazamiento son 32 kilómetros, que es lo que lo separa de la Victoria hasta la Uribe. Entonces, al final encontramos, haciendo los reemplazos en la ecuación de desplazamiento igual a velocidad por tiempo, que los 32 kilómetros que separan a la Victoria de la Uribe van a resultar de la multiplicación de la velocidad, que son 90 kilómetros por hora en I, por el tiempo transcurrido. Como queremos que el tiempo transcurrido nos dé en minutos, le aplicamos el factor de conversión de que una hora son 60 minutos a la ecuación con el 32. Eso termina dando que 32 kilómetros son 3 medios de kilómetro por minuto por el tiempo transcurrido 6. Despejando el tiempo transcurrido 6 nos va a dar 21 minutos y 20 segundos. 21 minutos y 20 segundos sumados a los 8:38 con 18 segundos nos termina dando que la llegada a la Uribe es a las 8:59 con 38 segundos. Ahora vamos a seguir avanzando, porque de la Uribe en adelante se genera un cambio, y ese cambio es de que va a haber una reducción de velocidad de 90 hasta 70 kilómetros por hora. Vamos a concentrarnos en ese que se llama el tramo 7. Entonces en el tramo 7 nos dice que el tiempo inicial es las 8:59 con 38 segundos. El tiempo 7, que es el tiempo que se va a demorar al paso después de haber recorrido esos 12 kilómetros en los cuales hay ese cambio. No lo sabemos, no sabemos el tiempo transcurrido. La velocidad inicial pues es 90 kilómetros por hora, que es la que traía desde la Victoria, desde antes de la Victoria, y baja a 70. Entonces el cambio de velocidad pues es 70 menos 90, me termina dando menos 20. Menos 20. Pero como un vector no tiene magnitud negativa, sino que ese menos va a pasar a el vector direccional, entonces el cambio de velocidad para nosotros va a ser 20 kilómetros por hora en negativo. La aceleración se va a producir porque pues allí va a aparecer una aceleración fruto de ese descenso de la velocidad, y el desplazamiento pues a lo largo de 12 kilómetros.
Eso entonces, reemplazado en las ecuaciones, ya sabemos que cuando estamos utilizando las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la estamos combinando para poder llegar a esta ecuación, y en esa ecuación vamos a reemplazar los datos. ¿Quién es el desplazamiento? El desplazamiento son 12 kilómetros. ¿Quién es la velocidad inicial? 90 kilómetros por hora. El tiempo transcurrido, el que hemos llamado tiempo transcurrido 7, más un medio que es la constante. ¿Cuánto es la diferencia de velocidad? 20 kilómetros por hora en negativo. Aquí hay que tener en cuenta que esa I ya está en negativo, mientras la I adelante que acompaña el 90 kilómetros por hora está positiva y se multiplica por el tiempo transcurrido en 7. Entonces, ¿qué va a pasar? Este menos de acá va a salir a multiplicarse con este más y va a convertirse en un menos, entonces va a haber una resta en vez de una suma. Y vamos a aplicar los factores de conversión del tiempo de hora a minuto para que nos dé el minuto. Entonces, al final, ¿qué va a terminar pasando? 12 kilómetros en I va a ser igual a los 90 kilómetros por hora multiplicado por una hora sobre 60 minutos por el tiempo transcurrido 7, menos 20 dividido 2 da dar 10, menos 10 kilómetros por hora en I positivo multiplicado por una hora sobre 60 minutos y por el tiempo 7. Esa resta que va a terminar dando 12 kilómetros, al simplificar esas fracciones me va a quedar 12 kilómetros va a ser igual a 3 medios de kilómetro por minuto en I por tiempo 7 menos un sexto de kilómetro por minuto en I de tiempo 7. Si a 3 medios le quitamos un sexto, eso me queda 8 sextos. Y 8 sextos pues es lo mismo que 4 tercios. Entonces al final la expresión me dice, vea, 12 kilómetros es igual a 4 tercios de kilómetro por minuto por el tiempo transcurrido 7. Mande los 4 tercios a dividir y eso le va a dar 12 por 3 dividido 4, que terminan siendo 9 minutos. Esos 9 minutos los vamos a reemplazar dentro de la expresión y me va a dar que la aceleración son 20 novenos de kilómetros por hora por cada minuto en negativo. ¿Qué significa aceleración negativa? Que el cuerpo está disminuyendo de velocidad a pesar de que se va moviendo en el sentido positivo. Cuando ya sacamos entonces la hora a la cual ocurre ese fenómeno de que ya tenga la velocidad de 70, pues a los 8:59 con 38 segundos le sumamos los 9 minutos y nos da a las 9, 8 minutos y 38 segundos. ¿Qué nos queda faltando? Nos falta aproximarnos a Bugalagrande. Entonces, esa aproximación a Bugalagrande nos lleva a ¿qué? Que tenemos un tramo 8 y ese tramo 8 entonces desde ese sitio faltando 4 kilómetros para llegar a Bugalagrande pasamos a las 9:08 de la mañana con 38 segundos. Falta la hora de llegada a Bugalagrande, que es la que tenemos como T8. Nos falta por tanto el tiempo transcurrido 8. Sabemos que la velocidad en ese sitio era ya 70 y la velocidad en Bugalagrande van a ser 70. Por tanto el cambio de velocidad son 0 y la aceleración es 0. Y el desplazamiento son 4 kilómetros. Reemplazando en la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, entonces me va a decir que esos 4 kilómetros van a ser iguales a la multiplicación de los 70 kilómetros por hora que tiene de velocidad por el tiempo transcurrido 8. Le hacemos el tratamiento que hemos venido haciendo con todas las cifras. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que al final los 4 kilómetros van a ser iguales a los 70 kilómetros por hora por el factor de que una hora son 60 minutos y multiplicado por el tiempo transcurrido 8, y eso me dice entonces
¿Qué? Mon, está temblando. Haciendo múltiples cálculos, entonces al final lo que vamos a obtener es de que el tiempo transcurrido termine siendo 24 séptimos de minuto. Esos 24 séptimos de minuto se convierten en 3 minutos y 25.7 segundos, que sumados a las 9 horas, 8 minutos y 38 segundos, pues nos da que el paso por Bugalagrande se dio a las 9:12 minutos y 4.53 segundos de la mañana. Ahora vamos a rematar con el movimiento entre Bugalagrande y Andalucía. Lo llamamos el tramo 9. En el tramo 9, ¿qué vamos a tener? Pues sabemos a qué horas pasó por Bugalagrande, a las 9:12 con 4 segundos. Sabemos que entre Andalucía y Bugalagrande no hubo cambio de velocidad, por tanto es un movimiento rectilíneo uniforme que va a tener cambio de velocidad 0, aceleración 0 y el desplazamiento igual a 8 kilómetros. Reemplazando en la ecuación de desplazamiento igual a velocidad por tiempo, pues vamos a tener que el desplazamiento, que son 8 kilómetros, son igual a 70 kilómetros por hora multiplicado por el tiempo transcurrido 9. Le metemos el factor de conversión y nos termina quedando esta expresión simplificada que nos va a decir que 8 kilómetros son igual a 7 sextos de kilómetro sobre minuto por el tiempo transcurrido 9. Al despejar nos da 48 séptimos de minuto y eso vienen siendo 6 minutos y 51.4 segundos. Lo que si se lo sumamos a la hora a la que había pasado por Bugalagrande, que eran las 9:12 con 4.53 segundos, nos termina dando que el paso por Andalucía fue a las 9:18 con 55.96 segundos. Ya casi terminando el movimiento del vehículo A, vamos a tener el movimiento desde Andalucía hasta Tuluá. Entonces desde Andalucía hasta Tuluá tenemos entonces que el tiempo son las 9:18. Para el paso de Tuluá no sabemos la hora, no sabemos el tiempo transcurrido. Lo que sí sabemos es que entre Andalucía y Tuluá hay una disminución de velocidad desde 70 hasta 50, lo que implica entonces que el cambio de velocidad va a ser menos 20, o como debería decirse correctamente, 20 kilómetros por hora, pero en sentido negativo. Tenemos que calcular una aceleración y que ese cambio ocurrió a lo largo de 12 kilómetros. Como es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, dado que hay cambio de velocidad, pues ya sabemos que estamos utilizando la ecuación que nos sale de la superposición entre las dos ecuaciones básicas, dados los términos que tenemos, y reemplazando nos va a decir, ¿quién es el desplazamiento? 12 kilómetros. ¿Quién es la velocidad inicial? 70 kilómetros por hora. ¿Quién es el tiempo transcurrido? Se llama tiempo transcurrido 10. Más un medio de, ¿cuánto vale la diferencia entre las dos? 20 kilómetros por hora en negativo. Miremos que ahí está en negativo y el otro está en positivo porque estamos disminuyendo por el tiempo transcurrido 10. Eso nos lleva entonces a que cuando ya lo hagamos en cálculo, me va a decir 12 kilómetros van a ser 70 kilómetros por hora en I por el tiempo transcurrido 10, y 20 dividido 2 pues va a ser menos 10 kilómetros por hora en I por el tiempo transcurrido 10. Podemos ahí reemplazar en cada uno de los términos la constante de que una hora son 60 minutos, o hacer la operación entre los dos y reemplazarlo al final, que fue por lo que opté. Y entonces a 70 le quito 10, me dan 60.
kilómetros por hora en I por el tiempo transcurrido 10. En magnitudes nos va a decir 12 kilómetros es igual a 60 kilómetros por hora por el tiempo transcurrido 10. Le metemos el factor de conversión de horas a minutos y eso al final 62, 60 da 1. Entonces nos dice 12 kilómetros son igual a 1 kilómetro por minuto por el tiempo transcurrido 10. Lo que indica entonces que el tiempo transcurrido 10 va a ser 12 dividido 1 y eso van a ser 12 minutos. Entonces, el tiempo a la llegada a Tuluá va a ser, por Andalucía pasó a las 8:18 con 55.96 y la vamos a sumar 12 minutos, por Tuluá va a pasar a las 9:30 con 55.96 segundos. Bueno, pasamos como al siguiente tablero donde siguen más los cálculos para rematar nuestra llegada a Buga, tramo 11. Entonces en el tramo 11 tenemos que desde Tuluá hasta San Pedro, ¿qué hay? Pues que el cambio entre Tuluá y San Pedro es de que en los 12 kilómetros que separan a Tuluá de San Pedro hubo una reducción de velocidad desde 50 hasta 20 kilómetros por hora. Lo que me indica entonces que la reducción es menos 30 kilómetros por hora en I, que debe decirse correctamente como 30 kilómetros por hora en menos I. Vamos a calcular aceleración, vamos a calcular el tiempo transcurrido, basado en que el desplazamiento en el que ocurren estos cambios son 12 kilómetros. Revolvemos la ecuación y llegamos siempre a la misma ecuación que estamos trabajando. Y es al reemplazar los datos que me va a decir 12 kilómetros, que es el desplazamiento en I, va a ser 50 kilómetros por hora en I, multiplicado por 1 hora son 60 minutos por el tiempo transcurrido 11, más un medio de la diferencia de velocidad 30 kilómetros por hora en menos I, por 1 sobre 60 multiplicado por el tiempo transcurrido. Eso va a dar entonces 12 kilómetros en I va a ser igual a 5/6 de kilómetro por minuto por el tiempo 11 más 1/4 de kilómetro por minuto en menos I por el tiempo transcurrido 11. Entonces ese menos va a pasar aquí adelante y al multiplicarse con el más va a quedar siendo una resta. Y entonces nos va a quedar esta expresión. La expresión que nos dice que 12 kilómetros es igual a 5/6 de kilómetro por minuto por el tiempo transcurrido 11 menos 1/4 de kilómetro por minuto del tiempo transcurrido 11. Eso nos indica entonces que 12 kilómetros son igual a, hacia 5/6 le resto 1/4, eso me da 7/12 de kilómetro por minuto por el tiempo transcurrido 11. Tenemos esta expresión. Y esa expresión entonces, ya en magnitudes, me va a decir que el tiempo transcurrido terminan siendo 144 séptimos de minuto. Que eso vienen siendo al final 20 minutos y 34 segundos. Entonces, si por Tuluá pasó a las 9:30 con 55.96 segundos, al sumarle 20 minutos con 34.28 segundos, va a resultar que en San Pedro el cuerpo ha de pasar a las 9:51 con 30.24 segundos. Ese valor de tiempo transcurrido lo reemplazamos en la ecuación 1 para hallar a 11 y hallamos a 11 que nos da 35/24 de kilómetro por minuto en negativo. ¿Por qué en negativo? Porque está mostrando que hay una disminución de la velocidad. Finalmente, si ya pasó por San Pedro a las 9:51 con 30 segundos, ¿a qué hora va a llegar a Buga? Entonces vamos a mirar a qué hora va a llegar a Buga. Es el último tramo que tenemos. Desde San Pedro hasta Buga es el destino ya final.
conocemos que el tiempo inicial son las 9:51 con 30 segundos, el tiempo 12 no lo conocemos, por tanto no conocemos el tiempo transcurrido 12. Sabemos que la velocidad en el punto inicial son 20 km por hora, la velocidad en el punto final, que es el punto 12, es 0, por tanto la diferencia de velocidad, termina siendo menos 20 km por hora en I, que lo debemos de interpretar como 20 km por hora en I negativo. Vamos a hallar la aceleración teniendo en cuenta que el desplazamiento, es decir, la distancia separatoria entre San Pedro y Buga son 8 kilómetros. Bueno, reemplazando en la ecuación de siempre, la que nos termina dando que es desplazamiento igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la diferencia de velocidades por el tiempo transcurrido. Entonces, al reemplazar, ¿qué nos va a quedar? ¿Quién es el desplazamiento? 8 kilómetros. ¿Quién es la velocidad inicial? 20 kilómetros por hora. Le aplicamos el factor de conversión de 1 hora con 60 minutos y el tiempo transcurrido 12. Como con este negativo que este tiene acá, esto pasa a ser una resta. Y entonces, como pasa a ser una resta, me va a quedar menos 10 kilómetros por hora multiplicado por 1 sobre 60 minutos por el tiempo transcurrido 12. ¿Qué termina quedando? Una expresión que me va a decir que 8 kilómetros en I van a ser igual a 1/3 de kilómetro por minuto en I por el tiempo transcurrido 12 menos 1/6 de kilómetro por minuto en I por el tiempo transcurrido 12. Si a 1/3 le quito 1/6 me va a dar 1/6. Entonces, por eso tenemos esta expresión de que 8 kilómetros son iguales a 1/6 de kilómetro por minuto por el tiempo transcurrido 12. Al ponerlo en magnitudes, nos va a dar que el tiempo transcurrido es, dado que se está moviendo tan lento a 20 kilómetros por hora y eso que frenando, pues para hacer esos 8 kilómetros se demoró 48 minutos. Lo que implica entonces que la llegada de ese vehículo a Buga ocurre vamos a sumar las 9:51 con 30 segundos, que fue el paso por San Pedro, le vamos a sumar 48 minutos y eso nos va a dar que la llegada a Buga es a las 10 de la mañana, 39 minutos y 30 segundos. Hallamos la aceleración, que nos da 5/12 de kilómetro por hora por cada minuto en negativo, porque es un vehículo que está frenando. Ya con eso damos respuesta tanto al paso por La Victoria, al paso por Buga la Grande, al paso por Tuluá y a la llegada a Buga. Este mismo tratamiento se lo vamos a hacer al otro vehículo. Entonces vamos a hacer un cuadro resumen de tiempos. ¿Cuáles son los claves? De Cartago a las 8 de la mañana, por Cruce pasó a las 8:21, por Obando a las 8:30, por La Victoria a las 8:38 con 18, a por La Uribe a las 8:59 con 38, por Buga la Grande a las 9:12 con 4.53, por Andalucía a las 9:18 con 55.96, a por Tuluá a las 9:30 con 55.96, por San Pedro a las 9:51 con 30.24 y por Buga a las 10 horas 39 minutos y 30.2484 segundos. Para el cálculo de Zarzal, diríamos, pues entre La Victoria y Zarzal son 16 kilómetros, debería ser 16 kilómetros rodando a 90 kilómetros por hora. ¿Cuánto es el tiempo transcurrido entre La Victoria y Zarzal, o entre Zarzal y La Uribe? Sería lo mismo. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Pues que nos tiene que dar la mitad del tiempo. Al tiempo allá nos había dado 21 minutos y algo más. La mitad, que viene siendo 10 minutos con 40 segundos. Por tanto, entonces, el tiempo en Zarzal, mire lo que estoy haciendo, del tiempo de La Uribe le estoy descontando esos 10 minutos con 40 segundos para dar el tiempo de Zarzal. Entonces, por Zarzal pasó a las 8:48.
Me hubiese ahorrado ese paso si hubiese hecho la Victoria Zarzal, Zarzal, la Uribe de una vez. Bueno, vamos entonces a las posiciones. Para que no dejemos el análisis cojo. Entonces, si tomo como punto de referencia Buga, ¿dónde queda Cartago? Cartago queda a 128 kilómetros a la izquierda de Buga, por eso dice ahí negativo. ¿Dónde queda Cruces? A 112 kilómetros a la izquierda de Buga. ¿Dónde queda Obando? A 100 kilómetros a la izquierda de Buga. ¿Dónde queda La Victoria? A 88 kilómetros a la izquierda de Buga. ¿A dónde queda Zarzal? A 72 kilómetros a la izquierda de Buga. ¿Dónde queda La Uribe? A 56 kilómetros a la izquierda de Buga. ¿Dónde queda Buga la Grande? A 40 kilómetros a la izquierda de Buga. ¿Dónde queda Andalucía? A 32 kilómetros a la izquierda de Buga. ¿Dónde queda Tuluá? A 20 kilómetros a la izquierda de Buga. ¿Dónde queda San Pedro? A 8 kilómetros a la izquierda de Buga. ¿Y dónde queda Buga? Pues a 0 kilómetros a la izquierda de Buga, porque Buga es el punto de referencia para el grupo 9-1. Eso era lo único que cambiaba, porque los cálculos cinemáticos me tienen que dar que todos, independiente de donde lo esté mirando, el cuerpo ha de pasar a la misma hora por el mismo sitio. Con respecto a los puntos de referencia del grupo 2, que tenía como referencia a La Victoria. Bueno, entonces aquí va a tener posiciones negativas y posiciones positivas, porque La Victoria está a mitad de camino, mientras Buga era un extremo. Cartago, ¿dónde queda? A 40 kilómetros a la izquierda de La Victoria. Cruces, ¿dónde queda? 24 kilómetros a la izquierda de La Victoria. Obando, ¿dónde queda? 12 kilómetros a la izquierda de La Victoria. ¿Dónde queda La Victoria? A 0 kilómetros de La Victoria. ¿Dónde queda Zarzal? A 16 kilómetros a la derecha de La Victoria. ¿Dónde queda La Uribe? A 32 kilómetros a la derecha de La Victoria. ¿Dónde queda Buga la Grande? A 48 kilómetros a la derecha de La Victoria. ¿Dónde queda Andalucía? A 56 kilómetros a la derecha de La Victoria. ¿Dónde queda Tuluá? A 68 kilómetros a la derecha de La Victoria. ¿Dónde queda San Pedro? A 80 kilómetros a la derecha de La Victoria. ¿Y dónde queda Buga? A 88 kilómetros a la derecha de La Victoria. Y para el caso del grupo 9-3, que tenía como punto de referencia a Zarzal, pues ¿qué van a decir? Que también iba a tener posiciones positivas y negativas. Posiciones negativas. Cartago está a 56 kilómetros a la izquierda de Zarzal. Cruces a 40 kilómetros a la izquierda de Zarzal. Obando a 28 kilómetros a la izquierda de Zarzal. La Victoria a 16 kilómetros a la izquierda de Zarzal. Zarzal, ¿dónde queda? A 0 kilómetros del punto de referencia que es Zarzal. La Uribe, ¿dónde queda? A 16 kilómetros a la derecha de Zarzal. El Buga la Grande queda a 32 kilómetros a la derecha de Zarzal. Andalucía a 40 kilómetros a la derecha de Zarzal. Tuluá a 52 kilómetros a la derecha de Zarzal. San Pedro a 64 kilómetros a la derecha de Zarzal. Y Buga a 72 kilómetros a la derecha de Zarzal. Como ya sabemos qué vamos a hacer, vamos a revisar rápidamente los cálculos del vehículo B. Ya sabemos que si tenemos movimiento rectilíneo uniforme, entonces va a ser desplazamiento igual a velocidad por tiempo y vamos a despejar ese tiempo. Y si estamos en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a utilizar la ecuación de que el desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la diferencia de velocidades por el tiempo transcurrido. Entonces vamos desde Buga hacia San Pedro. De Buga hacia San Pedro, ¿qué ocurre? Hay un cambio de velocidad. ¿Y por qué estamos tan seguros? Pues porque el cuerpo está iniciando su movimiento. Entonces sabemos que el tiempo en Buga son las 8:30 de la mañana. El primer tiempo a marcarle, que va a ser el tiempo en San Pedro, no lo conocemos. No conocemos su tiempo transcurrido. Sabemos que su velocidad inicial era 0, que su velocidad final eran 50, la velocidad a la que pasa por San Pedro. Por tanto, la diferencia de velocidad va a ser 50 kilómetros en negativo, porque está moviendo en sentido negativo, menos 0 kilómetros por hora en sentido negativo, pues va a dar que la diferencia de velocidad van a ser 50 kilómetros por hora en negativo. Vamos a buscar la aceleración.
bajo un desplazamiento de 8 kilómetros en negativo porque nos vamos moviendo desde Buga hacia San Pedro. Sabemos que utilizamos la ecuación combinada y la ecuación combinada que me termina dando. ¿Quién es el desplazamiento? Pues el desplazamiento son 8 kilómetros en negativo. La velocidad inicial, 0 kilómetros por hora por el tiempo transcurrido, lo que va a hacer que ese pedazo de la ecuación desaparezca. Me va a quedar más un medio de, ¿cuánto es la diferencia de velocidad? A 50 kilómetros por hora en negativo y multiplicado por el tiempo transcurrido 1. Entonces ahora, ¿qué vamos a tener? 8 kilómetros en negativo van a ser igual a 52, va a ser 25 kilómetros por hora en negativo, por el factor de conversión que me dice que una hora son 60 minutos y lo multiplicamos por el tiempo transcurrido 1. Despejando, me va a decir entonces que el tiempo transcurrido va a ser 8 kilómetros dividido 5/12 de kilómetro por minuto y eso nos da 96 quintos de minuto. 96 quintos de minuto corresponden a 19 minutos y 12 segundos. Lo que implica entonces, vamos a hacer el cálculo de la aceleración. La aceleración, pues entonces la aceleración son 50 kilómetros por hora en I negativo dividido 96 quintos de minuto. Eso me da 125,48 kilómetros por hora por cada minuto en I negativo. ¿Por qué da en I negativo esta aceleración? Porque en el otro daba también negativo, era cuando estaba disminuyendo de velocidad, pero porque iba moviendo en el sentido positivo. Ahora va aumentando de velocidad y se está moviendo en el sentido negativo, por eso la aceleración es negativa. Haciendo la cuenta con los tiempos, ¿qué me va a decir? Pues si él partió de Buga a las 8:30 de la mañana, va a llegar a San Pedro a las 8:49 con 12 segundos. Perdona ahí que hay una cuenta entonces que vamos a tener que cambiar después. Es un detalle que apenas vengo a mirar. 8:49 con 12 segundos. Anotémoslo aquí. No es 20, sino 12. 12. Bueno, vamos entonces de San Pedro hacia Tuluá. Si no, pues se los descontamos al final. De San Pedro a Tuluá, ¿qué cambio tenemos? Que la velocidad iba a 50 y ahora subió hasta 90 a lo largo de 12 kilómetros. Sabemos de que pasó por San Pedro a las 8:49 con 12 segundos. Aquí asumamos pues que dice que 20, al final le rebajamos esos 8. Entonces, haciendo el cálculo, sabemos que al reemplazar en la ecuación del desplazamiento, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que 12 kilómetros, que es el desplazamiento, son 50 kilómetros por hora en negativo multiplicado por una hora que son 60 minutos por el tiempo transcurrido que hay entre San Pedro y Tuluá, más ¿cuánto es el cambio de velocidad? Fueron 40, porque de 50 subió a 90. Y lo vamos a multiplicar, al dividirlo entre 2, pues nos va a quedar 20 y lo multiplicamos por el factor de conversión de que una hora son 60 minutos y multiplicamos por el tiempo transcurrido 2, nos va a terminar dando una expresión que me va a quedar que 12 kilómetros en negativo van a ser igual a 5/6 de kilómetro por minuto en negativo por el tiempo transcurrido 2 más 1/3 de kilómetro por minuto en negativo por el tiempo transcurrido 2. A 5/6 le sumamos 1/3, nos da 7/6. Entonces, al darnos esos 7/6, ¿qué vamos a encontrar? Que el tiempo transcurrido va a ser que a 12 kilómetros lo dividimos por los 7/6
y eso nos da 72 séptimos de minuto. Y eso, pasándolo a segundos, nos lleva a que da 10 minutos con 17.14 segundos. Reemplazamos en la ecuación 1 para encontrar la aceleración y la aceleración nos da 35 novenos. Y entonces ya me va a decir que el vehículo pasa por Tuluá a la suma de las 8:49 con 20 segundos, le vamos a sumar 10 minutos y 17.14 segundos. Lo que me trae entonces que el paso por Tuluá se da a las 8:59 con 37 segundos. Ya sabemos que estamos equivocados en 8 segundos, o sea que diría realmente que el paso por Tuluá fue a las 8:59 con 31 segundos. Bueno, seguimos nuestro análisis y vamos de Tuluá rumbo a Andalucía. Y vamos a alcanzar a llegar hasta Bugalagrande. Entonces, miren este detalle. Desde Tuluá hasta Andalucía, el cambio de velocidad no hubo, ya se mantuvo a 90 km por hora. Partió de Tuluá a las 8:59 con 37, que para nosotros realmente es 8:59 con 31. No va a haber cambio de velocidad, el desplazamiento van a ser 12 kilómetros, reemplazamos en la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme y eso nos va a decir, vean, 12 kilómetros de desplazamiento son igual a la velocidad de 90 kilómetros por hora multiplicado por una hora, son 60 minutos, y por el tiempo transcurrido 3. En magnitud eso nos va a dar que 12 kilómetros es igual a 3 medios de kilómetro por minuto por el tiempo transcurrido 3, lo que nos lleva entonces a que el tiempo transcurrido 3 van a ser 12 por 2 dividido 3 igual a 8 minutos. O sea de que entonces el vehículo va a pasar por Andalucía a las 9 horas 7 minutos y 37.14 segundos. Realmente entonces va a ser a las 9 horas 7 minutos y 31.14 segundos. Ahora vamos hasta Andalucía. De Andalucía a Bugalagrande, perdón. Tramo que también se hace a 90 km por hora durante el movimiento rectilíneo uniforme. Y ese cálculo nos lleva a que este cuerpo va a llegar entonces a Bugalagrande a las 9, 12 y 57 segundos. Realmente va a llegar a las 9, 12 y 51 segundos. ¿Y por qué? Porque tenemos velocidades iguales, no hay cambio de velocidad, no hay aceleración, el desplazamiento se hace a lo largo de 8 kilómetros. Entonces, reemplazando en las cifras, nos va a dar que el desplazamiento es igual a la velocidad por el factor de conversión y por el tiempo transcurrido. Despejando el tiempo transcurrido me va a dar 8 por 2 dividido 3, eso me da 16 tercios de minuto, que equivalen entonces a 5 minutos con 20 segundos. Y esa, al sumarle el tiempo que teníamos de Andalucía, nos va a dar que el paso por Bugalagrande es a las 9, 12 y 57 segundos, que realmente para nosotros va a ser a las 9, 12 y 51 segundos. Bueno, seguimos. Vamos a rematar. Vamos a tener entonces lo que nos ocurre ahí a la salida de Bugalagrande, que pasando 4 kilómetros, habiendo salido de Bugalagrande, hay una disminución de velocidad desde 90 hasta 80 kilómetros por hora, lo que implica entonces que necesitamos calcular una hora nueva, un tiempo transcurrido nuevo. Sabemos que el cambio de velocidad nos va a dar menos 10 kilómetros por hora en menos i, lo que implica por ley de signos menos por menos más, se va a convertir en 10 kilómetros por hora en i. Necesitamos calcular aceleración y sabemos que es el desplazamiento a lo largo de 4 kilómetros en el sentido negativo.
Reemplazando en la ecuación que termina combinada, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que 4 kilómetros en menos i va a ser 90 kilómetros por hora en menos i multiplicado por el tiempo transcurrido que estamos hallando, más un medio por la velocidad que nos da 10 kilómetros por hora en i y por ese tiempo transcurrido. Eso 10 dividido 2 va a dar 5, pero como está positivo y necesitamos que quede en i negativo, la única forma es que ya queda restando. Entonces por eso los cambios van a quedar como 4 kilómetros en menos i va a ser igual a 90 kilómetros por hora en menos i, menos 5 kilómetros por hora en menos i multiplicado por el tiempo. Si a 90 le quito 5, pues me da 85. Multiplicado por el tiempo transcurrido. Le aplicamos el factor de conversión de que una hora son 60 minutos y nos lleva entonces a que los 4 kilómetros en negativo van a ser iguales a 17/12 de kilómetros por minuto en negativo por el tiempo transcurrido 5. Llevando a las magnitudes me va a quedar que 4 kilómetros son iguales a 17/12 de kilómetro por minuto por el tiempo transcurrido 5. Ese 17/12 pasa a dividir y entonces nos va a quedar 48 dividido 17 en minutos. Al quedarnos así en minutos, entonces lo podemos traducir a que nos queda en 2 minutos y 49 segundos. Reemplazamos esos tiempos para llegar a la aceleración y la aceleración nos da 85/24 de kilómetros por minuto por hora por cada minuto en i positivo. ¿Por qué en i positivo? Porque el vehículo está perdiendo velocidad, moviéndose en el sentido negativo. Y el tiempo nos dice que al pasar esos 4 kilómetros ya va a las 9:15:46 segundos. Restando de los 8 que traemos ahí como colgados, verían 9:15 minutos y 38 segundos. Ahora vamos a mostrar la llegada a la Uribe. Por ese sitio pasó a las 9:15:46.55 segundos. Es el cálculo que traemos. La velocidad va a ser la misma, 80 kilómetros por hora. No va a haber cambio de velocidad, no hay aceleración y ese recorrido se hace a lo largo de 12 kilómetros en el sentido negativo. Movimiento rectilíneo uniforme. Al reemplazar nos va a quedar desplazamiento, 12 kilómetros en negativo, va a ser 80 kilómetros por hora en i negativo, factor de conversión de una hora son 60 minutos, por el tiempo transcurrido 6, vamos a tener entonces que al despejar nos va a quedar que el tiempo transcurrido van a ser 12 dividido 4/3 y eso nos da 9 minutos, lo que implica entonces que el cuerpo pasa por la Uribe, el vehículo B pasa por la Uribe a las 9:24:46. Bueno, vamos ahora de la Uribe para Zarzal. Recordemos que la deudita de los 8 segundos la podemos descontar al final. Desde la Uribe a Zarzal, el movimiento se realiza igual porque la velocidad permanece igual de 80 kilómetros por hora. La diferencia de velocidad va a ser 0. Sabemos que por la Uribe pasó a las 9:24:46. La aceleración da 0. El desplazamiento van a ser 16 kilómetros en el sentido negativo. Reemplazamos en la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme y me termina dando que el tiempo transcurrido para ese desplazamiento son 12 minutos. Ahora, entonces si él pasó por la Uribe a las 9:24:46, pues a sumarle 12 minutos va a pasar por Zarzal a las 9:36 minutos y 46.55 segundos.
Vamos desde el Zarzal hasta la Victoria. Habrán cambios, no hay cambios de velocidad, sigue a 80, por tanto volvemos a utilizar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Y con la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener de que al reemplazar las cantidades nos va a decir que el desplazamiento son 16 kilómetros, la velocidad son 80 kilómetros por hora en I negativo, factor de conversión del tiempo 1 hora son 60 minutos y vamos a buscar el tiempo transcurrido. Haciendo los despejes del caso, el tiempo transcurrido termina siendo 12 minutos. Por tanto, entonces paso por la Victoria a los 12 minutos de haber pasado por Zarzal, es decir, a las 9:48 con 46 segundos. Vamos ahora rumbo al sitio donde hubo el cambio de velocidad, que fue a la salida de la Victoria. En los primeros 4 kilómetros saliendo de la Victoria, es el tramo 9, vemos que hay un cambio de velocidad desde 80 hasta 50 kilómetros por hora. Hay una disminución que lleva entonces a que el cambio de velocidad sea menos 30 kilómetros por hora en I negativo, que se ha de interpretar como 30 kilómetros por hora en I positivo. Bueno, como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a utilizar la ecuación combinada que hemos venido trabajando durante todo el ejercicio. Miren que se trabajan siempre las mismas dos ecuaciones. Entonces al final, ¿qué tenemos? Reemplazando, ¿qué nos va a decir? ¿Cuánto es el desplazamiento? 4 kilómetros en I negativo. La velocidad inicial, 80 kilómetros por hora en I negativo. Su factor de conversión para minutos, el tiempo, más un medio de, la diferencia entre una y la otra son 30 kilómetros por hora en I positivo, que al dividirlo por 2 va a terminar siendo menos 15 kilómetros por hora en I negativo, queda restando 1 hora con 60 minutos y el tiempo transcurrido. Entonces, al final, ¿qué me queda? Que a 4/3 le tengo que quitar un cuarto. Y entonces, si a 4/3 le quito un cuarto, me queda 13/12. Esta es la fórmula base. Que 4 kilómetros de I negativo van a ser 13/12 de kilómetro sobre minuto de I negativo por el tiempo transcurrido 9. Despejando tiempo transcurrido 9 nos da 48/13 de minuto, es decir, 3 minutos y 41.5 segundos. Hallamos la aceleración y nos da 65 octavos de kilómetro por hora por cada minuto en I positivo porque está frenando. Y lo más importante es que por ese sitio pasa a las 9:52 con 28 segundos, 28.09. Ya sabemos de que serían 9:52 y 20 segundos. Aunque hace rato ya deben haber concluido cuál es la zona donde coincidían las horas para poder establecer dónde se cruzaban los cuerpos. Rematemos el movimiento. Vamos a llevarlo a la Victoria. Perdón, vamos a llevarlo a Obando. Y entonces al llevarlo hacia Obando, ¿qué nos va a decir? Pues que la velocidad permaneció constante de 50 kilómetros por hora en I negativo, no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. El desplazamiento son los 8 kilómetros restantes que faltaban en la distancia entre la Victoria y Obando, que partió de ese sitio donde hubo el cambio de velocidad a las 9:52 con 28 segundos. Entonces, al reemplazar en la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, me termina dando, reemplazando es desplazamiento, son 8 kilómetros, la velocidad 50 kilómetros por hora en negativo, el factor de tiempo y el tiempo transcurrido que vamos a hallar. Al despejar, nos da que el tiempo transcurrido son 9 minutos con 36 segundos. Entonces, si a eso lo sumamos al tiempo del sitio, me dice que llega a Obando a las 10 de la mañana, 2 minutos y 4 segundos. Pues realmente entonces llegó a las 9 de la mañana, 59 minutos y 56.09 segundos.
para que tengamos siempre en cuenta que tuvimos esa equivocación de 8 segundos atrás. Tramo 11 vamos desde Obando hasta Cruces, y de Obando hasta Cruces, ¿qué vamos a tener? Mantenemos la velocidad de 50 kilómetros por hora, no hay cambio de velocidad, no hay aceleración, el desplazamiento son 12 kilómetros, hallaremos el tiempo transcurrido, reemplazamos, entonces la ecuación nos va a decir desplazamiento 12 kilómetros en I negativo, son la velocidad que son 50 kilómetros por hora por el factor de tiempo por el tiempo transcurrido, lo que me lleva a que el tiempo transcurrido me dé 72 quintos de minuto y que eso van a ser 14 minutos y 24 segundos. Esos 14 minutos y 24 segundos hacen entonces que el paso por cruces se realice a las 10 de la mañana 16 minutos y 28 segundos. O sea, 10 de la mañana 16 minutos y 20 segundos. Vamos entonces al sitio donde se da el cambio de velocidad, donde la velocidad va a bajar de 50 hasta 30 y lo que lleva a que el cambio de velocidad sea de menos 20. Menos 20 kilómetros por hora en I negativo, que termina siendo por ley de signos 20 kilómetros por hora en I positivo. Hay que hallar una aceleración y sabemos que el desplazamiento en el que ocurrió ese cambio de bajar la velocidad de 50 hasta 30 ocurrió en 4 kilómetros. Lo utilizamos en la fórmula combinada y en la fórmula combinada me va a decir los 4 kilómetros de desplazamiento son iguales a 50 kilómetros por hora multiplicados por el factor de conversión que una hora son 60 minutos por el tiempo transcurrido más un medio de 20 kilómetros por hora en I positivo por el tiempo transcurrido. Con los cambios de signo, 20 dividido 2 va a dar 10 y con el cambio de signo eso queda restando y por eso aparece restando el 10 acá con su factor de conversión. Entonces a 5 sextos le restamos un sexto, nos da 4 sextos y 4 sextos es lo mismo que 2 tercios. O sea que la expresión al final nos queda que 4 kilómetros en I negativo de desplazamiento son iguales a 2 tercios de kilómetro por minuto en I negativo multiplicado por el tiempo transcurrido 12. Ese tiempo transcurrido 12 lo voy a hallar pasando los 2 tercios a dividir y me va a quedar 6 minutos. Lo que implica entonces que a ese sitio el cuerpo va a llegar a las 10:22 con 28 segundos. 10:22 con 20 segundos. Bueno, falta entonces que lo hagamos llegar a Cruces y hacerlo llegar a Cartago. Ya pasó por Cruces a las 10:16. En ese punto que está intermedio entre Cartago y entre Cruces y Cartago llegó a las 10:22. Vamos a hacerlo llegar a Cartago y rematamos el ejercicio. Entonces, esa llegada a Cartago implica que hay una reducción de velocidad desde 30 hasta 0 a lo largo de un desplazamiento de 12 kilómetros, partiendo de ese sitio a las 10:22 con 28. Entonces ya sabemos qué reemplazo hacemos y al final el tiempo transcurrido nos da 48 minutos. Y esos 48 minutos para reemplazarlos en la aceleración me da 5 octavos de kilómetro por hora por cada minuto en I positivo. Pero el dato más importante es que me dice que el cuerpo llega a Cartago a las 11 de la mañana, 10 minutos y 28 segundos. Ya sabemos por la corrección que tenemos que hacer que él llegó realmente a las 11 de la mañana, 10 minutos y 20 segundos. Ya lo que nos queda es cotejar las horas de paso de los vehículos y tengamos en cuenta el dato de Bugalagrande. ¿Por qué el dato de Bugalagrande? Ya lo vamos a ver en un mapa en simultáneo. De todas formas, de Buga salió a las 8:30, de San Pedro pasó a las 8:49 y 12 segundos. Aquí donde está.
el horror que venimos arrastrando. Por Tuluá, entonces a las 8:59 con 29 segundos. Por Andalucía a las 9, 7 minutos y 29 segundos. Por Bugalagrande a las 9, 12 minutos y 49 segundos. Por La Uribe a las 9:24 con 38 segundos. Por Zarzal a las 9:36 con 38 segundos. Por La Victoria a las 9:48 con 38 segundos. Por Obando a las 10 de la mañana 2 minutos y a las 10 de la mañana 1 minuto y 56.09 segundos. Por Cruces a las 10 de la mañana 16 minutos y 20 segundos. Y por Cartago al final a las 11 de la mañana 10 minutos y 20.0929 segundos. Llevando estos datos a un mapa, vamos a cotejar la información. ¿Y qué nos dice la información? Una vez hecho el análisis cinemático de ambos vehículos, se encuentra que el vehículo A pasa por La Victoria a las 8:38 con 18 segundos, por Bugalagrande a las 9:12 con 4 segundos y por Tuluá finalmente por Tuluá a las 9:30 con 55 segundos y llega a Buga a las 10:39 con 30 segundos. El vehículo B pasa por Tuluá, sabemos que tenemos que hacer la corrección, pasa por Tuluá a las 8:59 con 29 segundos, por Bugalagrande a las 9:12 con 49 segundos y a La Victoria a las 9 horas 48 minutos y 38 segundos para llegar finalmente a Cartago a las 11 horas 10 minutos y 20 segundos. Si colocamos en el mapa las horas, que detalle que quiero hacer caer en cuenta, muchos amiguitos se equivocaron en este mapa de colocar los tiempos, porque es que se les olvidó que el vehículo B se iba moviendo de aquí para allá y me fueron colocando las horas pues en orden en este sentido. Entonces pilas que son detalles de lógica. Entonces, ¿qué va a pasar? Pongamos cuidado en un detalle. El vehículo A llegó a Bugalagrande a las 9:12 con 4 segundos. Y el vehículo B llega a Bugalagrande a las 9:12 con 50 segundos. Es decir, la franja donde se van a encontrar los dos vehículos son desde el punto de vista del carro A cuando él recién pasó Bugalagrande. Porque él llega primero a Bugalagrande que el otro. Entonces él sigue derecho. Y con respecto al vehículo B, se encuentra con el vehículo A antesito de llegar a Bugalagrande. Por eso es que entonces se marca como zona de solución ese sitio allí. Ese era el trabajo, un trabajo de análisis, un trabajo de entrenarnos con las ecuaciones y tratar de sacarlo lo mejor posible. Perdón por el errorcito de los 8 segundos, es apenas al momento que hago la grabación que he venido a caer en la cuenta. Revisan entonces, cuando les haga la devolución del material, dónde estuvieron sus errores. Buenas tardes.